llegar hasta tus pies benditos para implorar sobre mi vida entera la bendición que ampare mi alegría, auxiliadora, Madre mía. Hola hermanos, el día de hoy 31 de enero del 2023, sí, se nos termina el primer mes del año de este 2023, pero siempre todos los eneros concluyen con una celebración solemne para todos aquellos que nos cobijamos bajo el manto de San Juan Bosco, los miembros de la familia salesiana. Yo soy antiguo alumno de un colegio salesiano, de hecho el año pasado cumplimos 35 años de graduados, así que por lo tanto llevo en el alma la formación que recibí, lógicamente mi primera formación en un colegio salesiano. San Juan Melchor Bosco Oquiena, nacido un 16 de agosto de 1815 en Ibequi, hoy se dice Castelnuovo Don Bosco, así se le cambió el nombre al lugar, hijo de don Francisco Luis Bosco y de doña Margarita Oquiena, mamá Margarita. Don Francisco, bueno, les cuento que don Bosco decía que él había nacido un 15 de agosto, no un 16, pero bueno, eso en las memorias biográficas, ahí se dice. Luego, vamos. Don Francisco había estado casado, tuvo primeras nupcias, se enviudó, de ahí habían tenido 2 hijos, Antonio, el hermano mayor de don Bosco, digamos, y también Teresa, pero Teresa murió cuando era muy pequeña. Luego ya casado en segundas nupcias, lógicamente con doña Margarita, con mamá Margarita, ojalá algún día podamos decir Santa Mamá Margarita, porque está camino a los altares. Resulta ser, tuvo 2 hijos, don Bosco era el menor, el pequeñito, tenía un hermano mayor que se llamaba José, o sea que eran 2 hermanos mayores. En la casa de ellos vivía también la otra Margarita, doña Margarita, la abuelita, la nona, que era mamá de don Francisco. Don Francisco Luis murió muy joven, es decir, joven también el de edad, pero cuando don Bosco apenas no tenía ni 2 años, don Bosco cuando murió, creo que tenía unos 20 meses cuando murió. Don Francisco, y luego entonces va a ser mamá Margarita la que va a marcar la pauta, ¿no? Ellos eran gente muy pobre, trabajadores que servían como jornaleros de una familia que tenía campos ahí cerca, y bueno, va a ser mamá Margarita la que va a dictar la pauta realmente. Don Bosco estuvo marcado por eso, ¿verdad? Por la figura de mujeres, porque pues es eso, ¿no? La familia Biglioni, así se llamaba, la familia Biglioni, que eran los que de alguna manera contrataban a la familia Bosco. Bueno, don Bosco con mucha dificultad, teniendo que costearse él mismo, buscar la manera para educarse, pues evidente que va a salir adelante, pero con mucho sacrificio y gracias al apoyo también de algunos sacerdotes, ¿no? Cuenta, evidente, los sueños de don Bosco. Ya les digo, aquí no puedo pasar toda la mañana, toda la tarde y toda la noche hablándoles de don Bosco. O sea, don Bosco era un soñador, ¿no? Desde los 9 años tuvo aquel sueño en el que se encontró con la hermosa señora que le indicó, porque él quería, estaban allá unos muchachos blasfemando y diciendo cosas, y él se fue a meter a darle puño a tazo, así que dejaran de cometer semejante pecado. Es que don Bosco era irascible, don Bosco tenía un carácter, por eso es que se confió a San Francisco de Sales, ¿no? Porque San Francisco de Sales es el padre el patrono de la dulzura, y entonces él tenía carácter impetuoso, pero claro, se dejó moldear también por el corazón, y la maestra que le puso el Señor Jesús, que fue su propia madre, ¿no? María Auxilio de los cristianos. Bueno, entonces desde los 9 años ya había quedado marcado él con el sueño, pues, de que él iba a ser formador de los muchachos, ¿no? No lo iba a hacer de manera violenta, sino que lo iba a hacer de otra manera. Bueno, Dios mío, es que ya les digo, nos podemos pasar aquí un buen rato para esto, pero igual digo rápidamente, ¿no? Los primeros estudios que don Bosco va a realizar lo hace gracias a que consigue mamá Margarita que se vaya a la casa de una familia, la familia Molia, en Moncuco, y ahí entonces él logra, pues al mismo tiempo que servía en la casa, podía ir a estudiar, y tuvo la suerte de que encontró la ayuda de varios sacerdotes, como les digo, en primer lugar, un tocayo de él, el padre Melchor Caloso, que fue el que primero le ayudó y siempre le admiró, siempre le acompañó, y lástima que va a morir porque ella era bastante mayor cuando conoció a don Bosco, y luego, bueno, ya les digo, se va a tener que mover a Chieri,
que ya quedaba un poquito más lejos de la casa de él, ¿no? Y ahí pues le va a tocar trabajar para poder estudiar. Y entonces ahí aprendió de todo Don Bosco. Don Bosco hacía de sastre, hacía de zapatero, hacía de peluquero, hacía de todo, oigan, es que de repostero, o sea, realmente Don Bosco lo hizo de todo. Y además, como tenía habilidades para el teatro y la prestidigitación, y entonces era saltimbanqui, ¿no? Hasta se ponía ya en una cuerda para conseguir algo de dinero. Bueno, y entonces, y ya siendo ahí un muchacho, funda una sociedad, que es la Sociedad de la Alegría. Y bueno, ya les digo, entra gracias al apoyo de San José Cafaso, ¿verdad? Y otros sacerdotes que le ayudaron, logra finalmente entrar en el seminario ahí en Chieri. Pues se ordenará, bueno, miren, yo aquí me puedo, insisto, ¿cuánto hay? Uy, Dios mío, ya llevamos muchísimo tiempo para hablar de todo esto, ¿no? San Juan Bosco fue un excelente estudiante, muy dedicado, pero con mucho sacrificio, ¿no? Con mucho sacrificio. Pero va a ser un excelente seminarista y ya les digo, tuvo grandes amigos, ¿no? En el seminario, ya les digo, es que se me puede venir aquí un montón de ideas, sobre todo su gran amigo en el seminario fue Luis Comollo, ¿no? O sea, bueno, igual, que murió muy joven también, muy rápido. Ahí Don Bosco hicieron un pacto de que el primero que se muriera, que viniera a avisar si se había salvado, y Luis Comollo regresó y le avisó a Don Bosco que se había salvado, casi se muere el pobre Don Bosco de semejante aparición. Por eso les digo, es que aquí me puedo pasar un buen rato y nada, pues fue ordenado en 1841, un 5 de junio, la fecha me la sé de memoria porque es 2 días antes de mi ordenación, de mi aniversario de ordenación, entonces por eso me la aprendí de memoria. El arzobispo de Turín fue el que lo ordenó, Monseñor Franzoni, era en ese momento. Y bueno, el resto es historia, oigan, porque un sacerdote ejemplar vio la necesidad de los jóvenes, evidentemente era el trabajo horrible que había era la época, Turín era una zona industrial, sigue siendo, ¿no? Pero terrible para el maltrato a los jóvenes. Ahí empieza todo con Bartolomé Garelli, el primer joven que se encontró Don Bosco, que lo que hizo fue enseñarle a silbar, y por ahí empezó la relación. Luego Baldoco, vamos, se anduvo moviendo en la Casa Pinar, vamos, hay un mundo de historia preciosa. El diablo metía las pezuñas, los cachos y la cola y quería, lógico, miraba el trabajo de Don Bosco y quería impedirlo. Hay miles de historias al respecto de cuánto intentó el demonio acabar con la obra salesiana, no pudo. Don Bosco se da cuenta que la obra tiene que continuarla de alguna manera, así en 1856 funda la Pía Congregación Salesiana, evidentemente todavía como un incipiente, con un Miguel Rúa, con un Caliero, vamos, y ahí vendrá. Soñó con las misiones en la China, en Argentina, que será el primer destino, ¿no? Hacia donde irán los primeros misioneros. Tuvo santos a su cuidado, un Santo Domingo Sabio, y bueno, insisto, aquí me puedo pasar un rato. Pero quiero subrayar algo por la época y por el momento que estamos viviendo, porque el Santo Padre está en este momento visitando el Congo y visitando el Sudán del Sur. Vaya zonas a las que se fue a meter el Papa Francisco. Definitivamente es que tenemos un Papa a todo dar. El Beato Pío IX, el Papa de Don Bosco, que lo apoyó siempre, encontró en Don Bosco siempre un apoyo. Siempre encontró miren, un deseo del Papa es una orden, decía San Juan Bosco. Yo creo que eso tenemos que tenerlo todos clarísimo, pero clarísimo, clarísimo, porque eso es lo nuestro, ¿no? Eso es lo propio de la Iglesia. Bueno, como saben, muere un 31 de enero de 1888, ese fue el día en el que el Señor le llamó a su presencia para que pudiera descansar. Don Bosco escribió, fue un gran promotor de la imprenta, se tenía el don de bilocación, estuvo en Francia, en España, es decir, se movió, no solamente se quedó en Italia, sino que en varios lugares. Y ya les digo, la belleza de saber que fuimos formados bajo el sistema preventivo, pues nos ayuda a todos. Fue beatificado en 1929 por el Papa Pío XI y fue el mismo Papa Pío XI el que lo canonizó en abril de 1934, que fue en junio cuando fue beatificado, pero un 1 de abril de 1934 fue canonizado. Ay, Dios mío, y he hablado poco. Vamos, adelante. Carta a los Hebreos. Capítulo 12, versículos del 1 al 4. Hermanos, rodeados como estamos por la multitud de antepasados nuestros que dieron prueba de su fe, dejemos todo lo que nos estorba, librémonos del pecado que nos ata para correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fija la mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Él, en vista del gozo que se le proponía, aceptó la cruz, sin temer su ignominia, y por eso está sentado a la derecha del trono de Dios.
Mediten pues en el ejemplo de aquel que quiso sufrir tanta oposición de parte de los pecadores, y no se cansen ni pierdan el ánimo, porque todavía no han llegado a derramar su sangre en la lucha contra el pecado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ay, Señor Jesucristo. El autor de la carta a los Hebreos, por eso algunos dicen que es de Pablo, porque tiene algunas imágenes que son propias de Pablo. Aquí está utilizando imágenes deportivas. En primer lugar, la imagen del que corre, ¿no? Entonces, lógico, el que corre en el estadio, que se despoje de todo y que va a andar cargando usted corriendo ahí las cosas. Quitémonos todo lo que nos estorba. Además, hay espectadores, nos están viendo, los santos nos están viendo. Nos está viendo Don Bosco el día de hoy, aquí mientras hablamos. Bueno, es para correr con perseverancia la carrera. Ahí está la clave. Pero con la meta es la mirada fija en Cristo. La mirada fija en Cristo, que Él ya corrió su meta. Él ya corrió, Él ya hizo, Él cargó la cruz, a pesar de su ignominia, dice aquí. Pero por eso está sentado, el triunfo, Él ha triunfado. Por eso mediten en ese ejemplo. Y no se cansen ni pierdan el ánimo, dice el autor de la carta a los Hebreos. Ustedes perseveren, porque todavía no han llegado a derramar sangre en su lucha contra el pecado. Interesante, no derramar sangre, piensen en el pugilato, venga, golpe va, golpe viene, y claro, uno sangra y si le dan en la nariz y olvídense, le abren, le rompen un labio, o sea, no han llegado a derramar sangre, dice. Claro, ustedes dirán, el martirio, padre, claro que sí, pero está hablando de la lucha contra el pecado. Entonces, lo que más nos estorba, y por eso está la clave en esto, ¿no? El Señor ha vencido el pecado. Bueno, nuestra lucha no es únicamente lucha entendida de manera general, es la lucha contra el pecado. El Evangelio, Dios mío, y el tiempo, ay, Señor Jesucristo. Marcos, capítulo 5, versículos del 21 al 43. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla, y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús le tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a este: ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talitá, cum, que significa: óyeme niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estoy consciente de que va a ser el día que más voy a hablar y que esto ya se volvió casi un podcast, no se volvió una publicación así nomás. Mil disculpas para todos. A ver, vamos. Jesús regresa de la otra orilla, de la orilla oriental, regresa hacia la zona de Cafarnaúm, ¿no? Y se queda pues, ahí en la orilla, pero las necesidades de la gente lo buscan. Y entonces va Jairo, que está viviendo una crisis dolorosa, la muerte de su hija, está agonizando la muchachita, que tiene 12 años, el nuevo Israel, 12 años, una niña, así como la mujer de 12 años, la hemorroísa, como el antiguo Israel, las 12 tribus, que ha gastado todo en médicos y no se ha curado. Por mucho, está perdiendo vida Israel. Y nada, no gana nada, no alcanza nada. Y Jesús camina. Le dice a Jairo: yo voy, vamos. Y se encamina. Aquella mujer le toca
La fe de esta mujer, por eso fíjense, todo gira en torno a la fe. Hija, tu fe te ha curado. Y a Jairo le va a decir, no temas, basta que tengas fe. Aquí está el tema, ¿no? Es cómo es nuestra fe. Es de esta fe, a veces, bueno, podría pensar algunos, un poco supersticioso lo de la mujer, ¿no? Le voy a tocar el manto y con eso me curo. Bueno, es que en este caso el manto es signo de él, es el acercarme a él. Y eso que ella era impura, porque desde el momento en el que bota sangre está impura. La niña está muerta. Jesús dice, no está muerta, está todavía dormida. Pero es una imagen preciosa, ¿no? Se acerca, la toma de la mano. ¿Ya? Allá la hemorroísa se acercó a Jesús. Aquí el antiguo Israel debe acercarse a Jesús. Y el nuevo Israel es Jesús, el que le levanta. Cum, el que le resucita. Talitá. Y fíjense lindo, ¿no? El trato. Hija, talitá, niña pequeñita. Todo tiene un sentido. Todo tiene un valor. Y lo precioso es, la levantó, caminó y la mandó a comer. Hagamos oración. Herida en lo más íntimo, impura, proscrita y marginada, condenada a no ser nada, llevo una carga tan pesada que me desangra las entrañas y me quita la vida y la alegría cada día que pasa. 12 eternos años perdiendo, con médicos, ahorros y esperanza. Son muchos años de carga y de sentirme mal mirada, condenada y abandonada. Lo mío es por creencia e historia, vivir siempre postrada. Por no tener ni nombre tengo, solo el de mi enfermedad, no curada y hecha pública. Estoy tan sola y mal respetada que decido transgredir lo que es ley y tabú en mi pueblo y cultura e ir a la otra orilla. Me acerqué a ti y te toqué, pero solo a la orla de tu manto. Llegó mi atrevimiento y transgresión, pues no quería ningún mal para ti, mi último recurso y esperanza. Solo anhelaba ser curada de tanta herida en mis entrañas. Y el milagro se realizó, Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Juan Bosco, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Miren a María, busquen a María, confíen en María y sabrán lo que son milagros.